¿Qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo están hoy? Hoy este viernes maravilloso. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están sus emociones? El día de hoy empezamos un proyecto maravilloso, un proyecto reflexivo, pero ante todo estamos muy contentos porque es un proyecto que te toca a ti, que toca a la audiencia, que toca tu corazón, que te seca las lágrimas, que te hace sacar una sonrisa. Queremos saber cómo están tus emociones. Yo soy Irma Corlay Noriega, soy médico, tengo la especialidad en psiquiatría y mi compañero. Mucho gusto, muy buenos días y bueno, encantado de estar aquí con todos ustedes, con la doctora, con todos ustedes que nos van a acompañar los viernes en la mañana. Soy Francisco Morales, soy psicoanalista y vamos a tratar temas muy interesantes, muy importantes para la existencia humana. Por ejemplo, las emociones. Las emociones aparecen desde que el ser humano nace y desaparece cuando éste se va de la faz de la Tierra, pero en ese ínter va generando una serie de digamos, reverberancias en su forma de estar y ser en el mundo. Por ejemplo, yo diría que las emociones son el reflejo de lo que pensamos. Y esta es una tradición milenaria, no lo digo yo, lo dicen gente que sabe mucho más que yo. Y bueno, pues esta tradición milenaria viene pues desde el budismo. Dice, dime lo que piensas y te diré cómo te sientes. Entonces, los pensamientos van a jugar un papel muy importante en nuestra existencia para darle un color, un matiz, no solamente al día de hoy, a la mañana, al momento, sino muchas veces se puede volver ya un estilo de vida. ¿Qué color tendría tu vida? Un color negruzco, grisáceo más tirándole a un color amarillento, violáceo, naranjita, rojo. ¿Qué color tendría tu existencia? ¿Cómo es que normalmente te comportas? Somos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos. Doctora. Efectivamente, es algo que es inherente, como respirar. Esas son las emociones. Pero primero tendríamos que definir qué es una emoción, Francisco. Claro que sí. Mira, una emoción yo lo vería como esta manifestación del pensamiento. ¿Qué es lo que yo traigo en la cabeza? ¿Cuáles son los pensamientos que se repiten? ¿Cuáles son los pensamientos que tienen una cierta intensidad cognitiva? ¿Cuáles son aquellos pensamientos a donde yo les dirijo mi atención? De hecho, a donde yo dirijo mi atención, ahí van a estar los pensamientos. Si para mí es muy importante mi aspecto físico, o el dinero, o el amor, la pareja, la familia, en fin, cualquier tipo de variable que podamos nosotros elegir en nuestra vida, ese va a ser nuestro foco de atención y ahí vamos a ir generando pensamientos. Pensamientos que pueden, digamos, ser favorecedores y decir, qué bueno que estoy teniendo este estilo de vida porque lo estoy logrando, o pensamientos que a lo mejor son la contraparte, la parte oscura, el estar preocupados, frustrados, no he logrado tener una pareja, no he logrado tener el dinero que quería, mi físico no es tanto como me esperaba, no me siento bonita, no me siento guapo, no me siento inteligente. Entonces, toda esta serie de pensamientos, vean cómo son repetitivos. Nosotros tenemos aproximadamente 90,000 pensamientos al día. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 90,000 emociones distintas al día. Vamos a ir pasando del negro al blanco y vamos con todos los matices de los grises intermedios y los colores intensos. Entonces, bueno, las emociones es aquella parte, digamos, que humaniza la existencia humana y que su manifestación se ve en el día a día, en la interacción con los demás, con nuestras metas, nuestros logros, y es una forma de ser y estar en el mundo. Y me da la oportunidad, nuestro amigo psicoanalista, el doctor Morales, de hablar de que las emociones no solo son estos pensamientos, Francisco, Claro. no solo son el pensamiento que pudiera ser súper positivo, feliz o el negativo. Claro. Cuando uno tiene una emoción, buena o mala, también hay una gran liberación de sustancias corporales, especialmente cerebrales, como hormonas, endorfinas de placer, hormonas de alertamiento, hormonas que pueden producir o sustancias, algún tipo de toxicidad en el cuerpo. Entonces tenemos que tener una advertencia en el muy lindo sentido de la palabra de qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo, porque si estas emociones, se me ocurre, fueran negativas,
va a haber un resultado somático, ¿sí? Las emociones, siempre he dicho, tienen la fuerza de Godzilla. Claro. Son contundentes. Y esta emoción traducida en nuestro cuerpo puede repercutir en migrañas, en colon espástico, en dolor de espalda, en rechinido de los dientes y en síntomas que tú y yo, bueno, es nuestra área de expertise, de experiencia en trastornos de la ansiedad, trastornos depresivos. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos emociones negativas? Porque tú eres el que más nos va a abrir los ojos. Resulta, ¿cómo está mi emoción, querida audiencia, cuando fui víctima de abuso sexual? Fui víctima de abuso sexual en la infancia. Hoy veía yo a una paciente, hermosa paciente, que me dice, yo fui víctima de abuso sexual en la infancia. Y mi perpetrador fue mi hermano mayor, mi medio hermano mayor, a mí y a todos los demás. ¿Y qué hizo la mamá de esta chiquilla? Le dijo, es mentira, estás culpando a tu hermano, y sin más, a sus 11 años de edad, la mete en un lugar donde es severamente castigada hasta que no dijera la verdad. Entonces, la traducción es que esta es una hermosa mujer que ya formó una familia, que dice, quiero verlo para perdonarlo. Pero, ¿qué ha pasado durante todos estos años en su cuerpo? Bueno, ahí les va. Subidas y bajadas de peso. El peso tiene que ver con las emociones, Claro. ¿sí? Dolores de cabeza, hipertensión arterial. Por eso es importante esta parte tan profunda de indagar, de bucear en nuestras emociones. ¿Qué pasó en nuestra infancia? Y bueno, aquí está el experto, entonces hay que aprovecharlo. Muchas gracias, doctora. Bueno, al contrario, vamos a aprender y el primero creo que está apuntado soy yo, ¿no? Entonces quiero entender, doctora, que las emociones no solamente son químicos, son hormonas, no son pensamientos, como comenté, también son experiencias que al día a día vamos teniendo. Experiencias que podemos catalogar como negativas, como positivas, que van precisamente armando el rompecabezas de la existencia, estas emociones. Yo mencionaba mucho el pensamiento porque cuando de repente, por ejemplo, tenemos elementos traumáticos como esta chiquita que me comentas y que nos hace favor de compartir la experiencia, bueno, esta emoción se vuelve como una captura de pantalla, queda grabada en la mente, pero hay una rumiación, aparte de que queda encarnada, literalmente en el sentido de la palabra, en la carne, está encarnada la emoción. Queda repetido este contenido emotivo, esta liberación de neuroquímicos que se dieron en ese momento y se repiten al remembrar esta experiencia tan negativa, tan nociva. Y esto se vuelve un estilo de vida. Posiblemente, no sé, no quiero anticiparme, pero bueno, a lo mejor esta dama, esta chica, bueno, generó algún tipo de rencor, coraje, resentimiento, muy lógico, muy entendible, muy sensato hacia la madre porque no la defendió. Al contrario, no le creyó y el hermano, ¿no? Digamos, se volvió su cómplice. No solo no le creyó, la atacó. Exacto. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo vives con esta emoción? Ok, yo creo que muchos de los que nos están viendo y oyendo han tenido una especie de escalofrío, que esa es una emoción también. ¿Cómo trabajar esto para, pues yo digo que a veces no se puede perdonar, para vivir con ello? Claro, claro. Sí, desde que nacemos vamos teniendo experiencias que vamos catalogando como agradables o desagradables, positivas o negativas, y todas estas experiencias pueden tener, digamos, como
como que bandean, pueden tener como bandazos. De repente pueden haber experiencias que pueden catalogarse como hasta traumáticas o experiencias muy fuertes o experiencias incluso de indiferencia ante las figuras, digamos, cuidadoras primarias, que en este caso son los papás. La mamá a lo mejor está por allá, pues, muy deprimida, a lo mejor está indiferente ante ese chiquito, esa chiquita, que está ávido de, pues, que jueguen con ella, que le ayuden a disfrutar el debut ante la vida y que se pongan a jugar, que se revuelquen, que jueguen a la muñeca, que jueguen a la pelota. Está ávida de la experiencia que deviene de la interacción con alguno de los miembros originales, como en este caso la mamá primeramente, después entrará el papá en escena y desde luego la familia completa, los hermanos, tíos, abuelos. Esas experiencias desde muy temprana edad van matizando, porque el cerebro es como cemento fresco. Lo que va quedando inscrito, esas experiencias negativas, positivas, de alegría, de soledad, de frustración, de resentimiento, de goce, de aburrimiento, de monotonía. Todo esto es como cemento fresco que poco a poco va secando, va secando, va secando, y por desgracia se van volviendo como estilos de vida, se van volviendo hábitos. La gente que se victimiza, la gente que por cualquier cosa se angustia en demasía, tiene un examen el chico la próxima semana y es una angustia que no duerme toda la semana, le aparece insomnio, aparecen dolores, aparecen malestares. Entonces, bueno, vamos viendo que esa infancia en una gran medida es como la matriz de estas emociones que vamos aprendiendo a reproducir a lo largo de nuestra vida. Y bueno, precisamente de eso se trata, que este programa, que vayamos haciendo un viaje interespacial, intracósmico a nuestra mente, a nuestro cerebro, y vayamos viendo estas emociones que yo voy teniendo, de dónde me salió lo agresivo, lo saqué del abuelo, del tatarabuelo, del bisabuelo, o a lo mejor es algo más explicable pues en la historia personal, porque bueno, pues a lo mejor estoy muy enojado porque esa mamá, ese papá no me pelaba y el favorito era mi hermano o mi hermana y yo estaba solo en el mundo, y pues una forma de llamar la atención era siendo violento, agresivo en la escuela, y así lograba los reflectores. En fin, vamos a ir buscando muchas causalidades y muchas casualidades que vamos a ir encontrando a lo largo de las experiencias de nuestra vida, y obviamente las experiencias son parte del elemento de la existencia, pero ya nos dijo la doctora, Sí, pero hay químicos y hay hay hormonas, químicos, ¿no? Y serotonina, y adrenalina, y epinefrina, sistema GABAérgico, todo este mundo cerebral. Pero quiero llamar la atención a todos ustedes y a nosotros. Tú y yo pensamos lo mismo, y tú dijiste mente y yo dije cerebro. Sí, que son nuestras, vamos a decir, nuestras pasiones, ¿sí? Pero nuevamente, no hay mente sin cerebro y no hay cerebro sin mente, ¿sí? Las emociones pueden producir traumas psíquicos, que de eso se encarga el doctor, repercusiones corporales, específicamente cerebrales, como las depresiones, los trastornos de ansiedad, y tenemos que trabajarlas en conjunto. Me encantó porque fue al unísono. Mente, cerebro. Claro, claro. Al final del día, no me dejarás mentir, doctora, todos nos complementamos, ¿no? No hay una sola especialidad, un área de la vida que diga, aquí voy a explicar la vida de una sola vez, de una sola patada, y va la teoría, la única, la mejor. No. Entonces, vemos cómo en la medicina las personas que, como tú, son tan flexibles, con tanta apertura, con tanta posibilidad de aceptar otros paradigmas que existen en otras áreas del saber, ¿cómo se complementa el cuadro? ¿Cómo podemos hablar de las emociones desde un punto de vista neuroquímico, de los neurotransmisores, desde un punto de vista neurohormonal, eléctrico? ¿Y cómo podemos hablar también de las emociones desde un punto de vista de las experiencias emocionales a lo largo de la época temprana en la vida? ¿Cómo era esa mamá conmigo? Me sonreía, me mimaba, fui un hijo, una hija deseada, no lo fui, interrumpí los planes de mi papá, de mi mamá, de repente, bueno, pues nací, pero ellos ya tenían sus compromisos de vida y me dejaron con la abuela, con el abuelo, en fin, todo eso tiene una repercusión no
no sin la intervención de estos neuroquímicos que están trabajando, ¿no? Sí, y además estas, vamos a decir, resultados pueden ser positivos o negativos, o como tú lo pones de una forma muy bonita, con los colores, ¿no? Ni tan negro ni tan blanco. La Claro, vida está llena de esquinas rotas, claro. llena de esquinas rotas, y lo importante es poder repararnos, ¿sí? Reparar esta situación que me viene arrastrando mal y hacerla en algo, se me ocurre, incluso positivo. Claro. Y aquí yo quiero poner, por ejemplo, un gran ejemplo de personas que verdaderamente me sacan toda la admiración. Estas personas que vienen de familias súper violentas y que cuando son padres deciden, a mis hijos no les va a pasar lo que yo sufrí. Y entonces, o sea, he oído mucho esta palabra de que a veces las cosas negativas pueden ser áreas de oportunidades Ujú, para mejorar, ¿no? claro. Como el ejemplo que dije. Y un poco para cerrarla, bueno, no para cerrar, más bien para abrir la parte mía, es una doña Lupita, 70 años, gordita, diabética que no se controla, le dan la metformina, la insulina, etcétera, y no se controla, duerme mal, ya empieza a tener hipertensión arterial, pero al médico no se le ocurre preguntar, ¿cómo está doña Lupita? Y en el momento en que el médico dice, ¿cómo está doña Lupita? Y doña Lupita se pone a llorar y dice, mi hijo mayor se quedó sin trabajo y mi nieto está en drogas. Claro, Pues ahí está la razón de que no se controla el azúcar. claro, ¿Sí? claro, claro. Y entonces tenemos que estar como muy listos para poder abrirnos con terapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, con nuestra comadre inclusive, con el sacerdote inclusive, Ujú, con el chamán inclusive, decir, esta es mi emoción. Por favor, levante la mano, ¿quién me puede ayudar? claro, claro. Y sí, bueno, estas esquinas rotas a las que haces alusión, podemos buscar resanarlas. Vamos a resanarlas a través del lenguaje, por lo que entiendo, ¿no? Vamos a tratar de tener un interlocutor con quien yo hablar de cómo me siento. ¿Por qué? Porque regularmente, sobre todo los hombres, somos de poco hablar. Nosotros nos tragamos literalmente nuestras emociones. Por eso es que nos morimos más de infarto. Y por eso toman más. Sí, las drogas, en fin, toda la cuestión oral, el tabaco y bueno, toda esta parafernalia. Y la mujer tiende a ser más comunicativa, tiende a expresar más lo que siente, está A más llorar. comprometida, llora, expresa sus emociones. El hombre no, porque vivimos en una sociedad patriarcal machista y no, ¿cómo voy a llorar yo? ¿Cómo voy a hablar de mis malestares, de mis emociones? Y eso son cosas débiles. Y mi padre me enseñó que tengo que estar vertical, derecho. Entonces, bueno, vamos creciendo en una sociedad donde inhibimos nuestras emociones, pero aquí vienen todas estas enfermedades, estos padecimientos médicos, ¿no? Gente con insomnio, impotencia sexual, problemas, Adicciones. desde luego, desde Yo creo luego, que más adelante vamos a tener que hablar de cómo están sus emociones cuando hay un adicto en casa. claro, ¿Qué hacer cuando tenemos esta tristeza y esta tragedia de tener a alguien que amamos que sea adicto a alguna droga? ¿Cómo está su emoción, claro, señora? ¿Cómo está la emoción del padre, del hijo? claro. Yo creo que este es un proyecto maravilloso Hermoso, hermoso. que tiene que ver mucho con tocar el corazón de ustedes. Yo diría de forma simbólica tocar el corazón, de forma más psiquiátrica tocar el sistema límbico, el circuito de las Necesario. emociones. ¿Tú qué podrías decir como psicoanalista? ¿Qué tocamos cuando tocamos las emociones? Yo creo que tocamos el alma del ser humano, ¿Mm? tocamos el alma desnuda del ser humano que merece ser vista, merece ser escuchada, merece que haya un interlocutor respetuoso, que no haga juicios, que nos escuche, porque realmente el ser humano, y ahí insisto, particularmente los hombres, y particularmente en esta época que nadie habla, estamos en una época de parece ser que estaríamos generalizando un motivo
selectivo universal. La gente está desconectada en su celular, está desconectado con sus redes sociales, se desconecta del mundo de la televisión, pornografía, todos estos medios electrónicos que son maravillosos, un gran avance, pero también es una forma de Sí, desconectarse. pero por supuesto, y además, estamos aquí cerca y en Sí, lugar de estar conectada contigo, estoy conectada con alguien que vive en Turquía que no conozco. claro. O sea, ¿qué está pasando? Y esto tiene que ver con lo que señalaste y que yo también mencioné. Busquemos ayuda, ¿sí? Busquemos expresar lo que sentimos. Coraje, alegría, ira, piedad, compasión. Pero la tenemos que buscar con un ser humano que puede estar al menos cerca de nosotros. No dudo que los aparatos y todas estas cosas, avances electrónicos y de comunicación, también sean buenos, pero yo también vamos a platicar tal vez en otro programa de todos estos sistemas que nos alejan de lo cercano y nos acercan con lo lejano, con lo que nunca vamos a tocar. Claro. Y un poco para ponerles esta reflexión, yo tuve la inmensa fortuna de escribir con un alumno mío y eso es una gran alegría. Mira qué maravilla. Mis grandes alegrías son cuando los alumnos pasan a ser mis maestros y ahora firman mis diplomas y todo esto. Un libro sobre suicidio. Este suicidio se llama Suicidio en la cultura y en la ciencia. Y hablábamos de esta situación de un caso muy comentado, lo que se llama suicidio googleado o suicidio por internet, etcétera, de una chiquita y sale su foto ahí. Afortunadamente ya le pusieron, por respeto, le taparon la carita, donde esta criatura en sus 20 años se ahorca enfrente del Facebook, filmado, porque no fue correspondida por otro chico que vivía en el Perú, en Uruguay, etcétera, y que nunca se habían conocido. O sea, ¿cómo estarían las emociones de esta criatura? ¿Sí? ¿Cuánta riqueza o pobreza podría haber para tomar su propia vida por una imaginación? ¿Podría yo decir una imaginación? Claro, una fantasía. Una fantasía, eso. Una fantasía que se traduce en una emoción terriblemente negativa que la lleva a tomar su vida. Y no quiero cerrar el programa porque creo que ya estamos sobre tiempo. También hablemos de las emociones positivas, ¿no? Claro, desde luego. ¿Qué sucede cuando consigues tu primer trabajo, te dan tu primer beso? ¿Qué sucede durante el enamoramiento? Cuando tienes un hijo, cuando adquieres tu título, cuando eres ama de casa y tu hijo pasa a la secundaria, Claro. ¿no? Te lleva tu hijito de 3 años, te hace una florecita. Todas estas emociones también, ¿cómo son balsámicas en nuestro cuerpo? Claro, desde luego, desde luego. Sí, porque bueno, al final del día, pues yo creo que no hay emoción más, digamos, humana que el amor. Y cuando uno siente amor, cuando uno siente felicidad, pero cuando uno está en ese mindset, porque hay mentes, hay cerebros que están como muy acostumbrados al fatalismo, al derrotismo, a todo, algo nos va a pasar, algo horrible va a pasar, y se instalan ahí. Aunque le esté yendo muy bien y la realidad contradiga sus pensamientos. Lo que se llama pensamiento catastrófico. Claro, exactamente. Y pareciera ser que es una forma de ir creando nosotros una realidad. Como en este caso esta chica, genera toda una fantasía. Otro ejemplo que pudimos ver ahorita en el tema de la pandemia, los chicos, bueno, pues esa era su realidad, lo que veían en las redes sociales, porque pues estábamos aislados, estábamos enclaustrados en casa, y en las redes sociales empezó a aparecer ese bendito juego del rinoceronte. Era que alguien se tenía que suicidar. Ay, Dios Alguien mío. de los participantes tenía que suicidar. Y esto fue algo como muy escuchado en todo el mundo, en Ay, México, Dios en todo el mío. mundo. Pero vean hasta dónde puede llegar la condición del aislamiento humano, cómo el aislamiento en un extremo
pues como ese de la pandemia, nos tuvimos que encerrar en casa, puede generar este tipo de experiencias. Pero también el modernismo está generando mucha soledad, mucho aislamiento. Aunque uno pueda tener 500 amigos en Facebook, que son virtuales y son de mentiritas, son una fantasía, o pueda tener uno, pues, una cantidad de redes sociales importantes, realmente qué tanto estamos conectados con ellos en verdad, o qué tanto es una situación más, más como fantasiosa, es como una ficción. Y Esto es realmente una ficción. cuántos vínculos genuinos, profundos tenemos. Muy pocos y cada vez menos. ¿Por qué? Porque ahora nos vinculamos con los aparatos electrónicos, con las cosas que son maravillosas en este avance tecnológico y científico, pero son objetos muertos. No nos vinculamos con los seres humanos vivos, de Sí, carne y hueso. y bueno, ya para finalizar, creo que ha sido una charla estupenda. Esperamos de corazón, de alma, de cerebro, de sistema límbico, haber tocado sus emociones. Y los invitamos a que tengan esta reflexión y digan, pues a mí me pasó esto o a mí me pasó el otro. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo estuvo mi emoción? Y ahorita, ya sea en su teléfono celular, hablando de toda esta tecnología, pongan su reflexión o en un papel como yo lo hago, pongan sus reflexiones, envíenlas, háganos preguntas, porque nuestro siguiente programa es totalmente de ustedes, ¿sí? De ustedes hacia nosotros para tocar nuestras emociones. Ha sido un gran principio. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes en la mañana, no se les olvide. Cuiden sus emociones.